El Consejo Electoral realizó el sorteo del orden de aparición de los presidenciables en el debate de este domingo en 2 grupos de 8 candidatos y los temas que tratarán. Daniel Noboa y Luisa González están en grupos separados. Hoy termina el plazo para que el presidente Noboa explique a la Corte Constitucional los argumentos que consideró para firmar el decreto 500, con el que encargó el poder a Cynthia Gelibert. La jueza Nubia Vera entregó en la Fiscalía la memoria que asegura haber recibido del presidente de la Judicatura, en la que, según ella, está un dictamen en contra de la vicepresidenta Abad. El Ejército aplicará un nuevo sistema de ingreso a las escuelas de formación que incluye capacitación, revisión de tatuajes y pasado judicial. El IES pone a prueba en Quito un proyecto para detectar casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra menores de edad y funcionará en sus centros hospitalarios en todo el país. 100 personas han sido detenidas durante los 2 últimos días en Durán y Guayas. Los operativos policiales se ejecutaron por alertas de masacres tras el crimen del cabecilla de los Chone Killers, Ben 10, en Colombia. 12.000 habitantes de Puerto Bolívar, en Machala, están sin agua después de que el ARSA clausuró la planta de tratamiento tras detectar elevados niveles de arsénico. El presidente Lula da Silva aprueba una ley que prohíbe el uso de celulares en escuelas públicas y privadas durante clases y en los recreos. La selección ecuatoriana regresa a Quito como su base y jugará el 21 de marzo contra Venezuela por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol 2026. Piero Hincapié, defensa que juega en Alemania, fue incluido por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol en el 11 ideal de 2024 en Sudamérica. Buenas noches, amigos. Lunes 13 de enero de 2025. Bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. La campaña cumplió su primera semana y el debate presidencial se llevará a cabo este domingo 19 de enero. Comenzamos con los detalles de esta y otras actividades electorales. Elecciones 2025. El Consejo Nacional Electoral dividió a los 16 candidatos en 2 grupos, sorteó su ubicación y el orden de intervención en el debate presidencial del próximo domingo. Patricio Díaz informa que también se definió los postulantes que van a interactuar en una de las fases del programa. Los 2 candidatos que figuran con mayor intención de voto no coincidirán en el debate presidencial del domingo. Daniel Noboa irá en el primer grupo y Luisa González en el segundo. El Consejo Electoral hizo el sorteo de los 2 grupos de 8 candidatos para las 2 franjas horarias definidas. En la primera, de 7 de la noche a 8:30, intervendrá primero Henry Cucalón. Y en su grupo están Jimmy Jairala, Francesco Tabacchi, Jorge Escala, Henry Kronfle, Luis Felipe Tillería, Juan Iván Cueva. El último en intervenir será el actual presidente Daniel Noboa. En la segunda franja, de 8:35 a 10 de la noche, el primero en participar será Enrique Gómez de Suma. Y en su grupo están Luisa González, Carlos Rabascal, Andrea González, Pedro Granja, Iván Saquicela, Leonidas Isa. El último en intervenir será Víctor Arauz. Cada uno tendrá 1 minuto 30 para responder a 3 preguntas sobre los ejes definidos por el Comité de Debates, que son seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos, y crecimiento económico y generación de empleo. Los miembros del comité aclararon que cada eje incluye otras temáticas. Entre los servicios más demandados y de alto interés ciudadano están la educación, la seguridad social, la salud, la vialidad, las telecomunicaciones, la provisión permanente de energía eléctrica, una preocupación muy latente en los ecuatorianos. Después de cada respuesta, los candidatos serán interpelados por 2 de sus adversarios. El CNE hizo hoy el primer sorteo. En seguridad, por ejemplo, a Daniel Noboa le interpelará Francesco Tabacchi. En el mismo tema, Pedro Granja cuestionará a Luisa González. El día del debate se sorteará el otro interpelante. El debate durará 1 hora y media por cada grupo.
Con la ausencia de la candidata del oficialismo y del compañero de fórmula de Sociedad Patriótica, se desarrolló el debate de aspirantes a la vicepresidencia de la República. En este ejercicio, que se extendió por más de 3 horas, las propuestas disruptivas escasearon, así como las cifras que avalen la aplicabilidad de las propuestas que se expusieron en el evento. Informa Lenín Artieda. El ejercicio fue inédito. Quienes aspiran a la vicepresidencia de la República en un ejercicio colectivo de exposición de propuestas era una cosa nueva. Pero allí comenzaban y terminaban las novedades. Lo que se llamó debate empezó poco después de las 7:30 de la noche. A los candidatos se los dividió en 2 bloques de 7. Primero se presentó un video en el que contaban quiénes eran, luego la intervención para decir cuál es el rol que van a ocupar. Allí hubo un poco de todo. Se dijo que les han prometido que no las van a desterrar, que incluso hay acuerdos firmados estableciendo roles. No vaya a ser que después los quieran hacer de lado. Incluso Verónica Silva del Partido Socialista planteó la propuesta de llevar la vicepresidencia a la provincia de Chimborazo para desde allí reactivar a la Sierra Centro. Aunque faltaron 2 candidatos, la oficialista y el de Sociedad Patriótica, solo se reclamó la primera ausencia. Se dijo que era un desaire. Se lamentó que no la hubieran autorizado a participar. Luego se habló de seguridad. Luisa Cuello, de Democracia Sí, contó que 4 integrantes de su familia habían sufrido horas antes un atentado en el anillo vial de Quevedo, mientras Blanca Sacancela, del movimiento Creo, contaba que aplicarían la pena de muerte para los jueces que estén coludidos con los delincuentes. Luego corrigió y dijo que pena de muerte no, que solo cadena perpetua. En ese eje, como en los demás, no hubo propuestas disruptivas. Se habló de manos duras, de jueces sin rostro, de fortalecer el tejido social, de reformar el rol de las Fuerzas Armadas. Llamó la atención, sin embargo, la propuesta de retomar el visado para visitantes de países con serios problemas de crimen organizado. Luego se abordaría como tema el desarrollo productivo y entonces que si se reestructura la deuda externa, que si se reducirán impuestos, que sí al extractivismo responsable, que se tiene que mirar al campo y claro, también cobrar a los evasores. Por fuera del libreto, la propuesta de hacer del primer sábado de cada mes un día libre de impuestos. También el planteamiento de replicar el modelo de ajuste del presidente argentino Javier Milei. Las cifras fueron escasas. Hubo propuestas de colocar $2.000 millones en créditos para sectores populares y 4.000 millones más para obra pública, pero no se dijo de dónde saldría el dinero. Se habló de crear 350.000 empleos, pero no se especificó el cómo. Cada grupo de candidatas y candidato tuvo 1 hora con 40 minutos. El total del debate fue de 3 horas con 20 y en la mitad un temblor que no estaba en el libreto. También por fuera de la transmisión hubo diálogos con los medios para detallar ofrecimientos textualmente bautizados como Mi Primera Chamba, el programa Mi Ñaño, el Plan Escudo o la limpieza del país de delincuentes y dictadorzuelos. Los candidatos presidenciales enfocan sus esfuerzos para conseguir votos de comerciantes en barrios o sectores populares a escala nacional. Diego Cuenca describe las actividades de campaña que realizaron el fin de semana. El fin de semana, los candidatos buscaron votos en las calles, como el presidenciable Jorge Escala del Movimiento Unidad Popular, que recorrió barrios en los cantones Milagro, El Triunfo y Durán en Guayas. Lo hizo en un vehículo acompañado de simpatizantes y dirigentes sindicalistas, pero también se bajó para conversar con emprendedores y dueños de las tiendas. Una vez más, su discurso se concentró en los derechos de los trabajadores. Vamos a garantizarle el empleo juvenil. Aquí está. El candidato Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo recorrió el sur de Quito para dar a conocer su proyecto de gobierno a los comerciantes minoristas y otros emprendedores de esa localidad de Pichincha. Estuvo acompañado de militantes de la organización política. También visitó la provincia de Los Ríos a bordo de una minivan para dialogar con artesanos y comerciantes del cantón Babahoyo. Porque somos un proyecto político nuevo, renovador, que está lejos del odio, la polarización, del resentimiento. Iván Saquicela, candidato del movimiento Democracia Sí, recorrió el centro de Machala en la provincia de El Oro. El aspirante, junto con candidatos a asambleístas y simpatizantes, expusieron las propuestas de su organización política. Ante los comerciantes de la bahía, Saquicela también estuvo en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, donde protagonizó una caminata. En Quito, el candidato Enrique Gómez del movimiento Suma recorrió el mercado Santa Clara,
donde visitó a cada comerciante para dar a conocer su plan de trabajo. Estamos planteando la forma en la que queremos cambiar el país. Así se mueven los candidatos en el 9º día de la campaña electoral, previo a las elecciones del 9 de febrero. La Corte Constitucional acorta los plazos y analiza dar prioridad a la revisión del decreto 500 con el que Daniel Noboa hizo campaña electoral alegando fuerza mayor y encargó la presidencia a Cynthia Gelibert, informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional acelera el trámite para tomar una decisión sobre el decreto 500, con el que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert y se ausentó para hacer campaña alegando fuerza mayor. El Tribunal de Admisión remitió la causa al Pleno para decidir si adelantan el orden cronológico y le dan un tratamiento prioritario. Estima que cumple con 4 condiciones necesarias. El asunto a resolver tiene trascendencia nacional, urgencia para impedir un posible daño grave e irreversible. La decisión de la Corte puede remediar una situación estructural con impacto en derechos y puede impulsar cambios legislativos, de política pública o judicial. El presidente Noboa y la Procuraduría fueron notificados el viernes. Según la ley, tienen 15 días para responder, pero el tribunal decidió acortar ese plazo y le dio 3 días. Es decir, que el primer mandatario debe contestar hoy. También dispone que Noboa entregue la documentación que dio origen al decreto 500. Ese decreto fue derogado este domingo, cuando el presidente decidió dejar la campaña electoral y retomar sus funciones horas antes de concluir la ausencia temporal que él mismo determinó en el documento. Sin embargo, esto no impide que la Corte siga con el trámite. La ley le faculta pronunciarse sobre normas derogadas cuando haya el riesgo de que sean aplicadas en el futuro. La jueza Nubia Vera entregó a la Fiscalía el pendrive con los insumos de la sentencia que, según denunció, le dio el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, para que niegue la acción de protección a Verónica Abad y así favorecer al presidente Daniel Noboa. Fabiola Santana con los detalles de esta diligencia. Esta mañana la jueza Nubia Vera llegó a la Fiscalía General usando chaleco antibalas. Ella estuvo acompañada de sus abogados y agentes de seguridad. Son las medidas de protección que recibe por riesgo de alto atentado contra su vida. Ella entregó el pendrive que, según denunció, le dieron el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, su asesor y el director general, con los insumos de cómo debía redactar su sentencia para negar la acción de protección en favor de Verónica Abad y evitar su restitución. Acabo de hacer la diligencia, no puedo dar mayores comentarios más porque es la investigación reservada y estoy muy consternada. Créanme que han sido unos días complicados, no he dormido porque mantener en custodia el pendrive me ha hecho sentir muy vulnerable. Ahora esperan que se practiquen las diligencias para identificar en qué computadora fue escrito el archivo y en dónde fue descargado para su modificación y aprobación. Porque ese archivo en algún momento fue descargado en una computadora de trabajo y ahí está la hora incluso en que le hicieron descargar para que se revise. Es decir, se cuenta con las cámaras de seguridad también y todas estas diligencias se están pidiendo. La jueza se mostró nerviosa e informó que pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para precautelar su seguridad. Y sigo porque no sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas, de Mario Godoy con Jorge Carrillo y Henry Gaibor, porque todavía sigue siendo presidente del Consejo de la Judicatura, todavía sigue siendo director y yo sigo diariamente realizando mis funciones como juez y créanme que estoy en un estado de vulnerabilidad, de una situación de riesgo. Nubia Vera enfrenta una investigación disciplinaria y por su denuncia una demanda del presidente de la Judicatura. También dio a conocer que las cerraduras de su despacho fueron forzadas. Inseguridad, el lado débil del poder. 100 personas fueron detenidas durante los 2 últimos días en Durán, el cantón más peligroso del país. Los operativos se ejecutaron luego de que trabajos de inteligencia alertaron de masacres luego del crimen de Ben 10 en Colombia. Merlin Ochoa informa que todos los retenidos fueron liberados.
Según trabajos de inteligencia policial, la muerte de Ben 10 en Colombia el 28 de diciembre desencadenó una ola de violencia entre las bandas de los Chone Killers y Latin King este fin de semana en Durán, el cantón más peligroso del país. Los agentes determinaron que se iban a dar masacres en al menos 4 sectores donde operan las dos organizaciones. El comandante Roberto Santamaría indicó que el viernes fueron asesinados los 2 sucesores de Ben 10, con lo que inició la guerra. En 3 días hubo 12 muertes violentas. Agregó además que la información de inteligencia permitió frustrar la planificación de masacres, pues en esos lugares se realizaron operativos amparados en el toque de queda. Desde las 12 de la noche del sábado hasta las 4 de la madrugada del domingo, capturaron a 43 personas por incumplir la medida. Según el jefe del distrito Durán, estarían vinculadas a las bandas mencionadas. Hicimos un barrido total de donde ellos utilizan centros para guarida, puntos de reunión, donde se organizan, donde planifican sus atentados, y es por eso que los comenzamos a detener. Pero los 43 retenidos salieron en libertad antes de las 24 horas. El único procesado fue un adolescente de 15 años que, según los uniformados, asesinó a una de las 12 personas. A él lo encontraron con el teléfono en donde, según la policía, hay mensajes de cómo se organizó el crimen. La herramienta que el Estado ecuatoriano pone para mitigar el riesgo de muertes aquí, en el lugar más violento del Ecuador, es un estado de excepción. Y el estado de excepción viene acompañado de la limitación de un derecho humano, que es el libre tránsito. En este caso, desde las 22 horas hasta las 5 horas está prohibido circular en el cantón. Incumplen, obviamente, porque su dinámica es nocturna, incumplen esto, pero hay una orden de una autoridad competente y de acuerdo al COIP, esto es sancionado de 1 a 3 años. Ahí viene la pena. Eso es lo que queremos de los organismos de justicia. Esta madrugada, en el marco del toque de queda, se realizó otro operativo en los mismos sectores donde se iban a dar las masacres. Se capturaron a 57 personas más por incumplir el toque de queda. Todas fueron trasladadas a la Fiscalía a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se realizará a las 8 de la noche de hoy. Y los hechos de violencia son una constante en el cantón Durán y afectan también a quienes son o han sido parte del municipio de esa localidad. El último de los sucesos fue el asesinato del esposo de la alcaldesa, la exalcaldesa de ese cantón, Alexandra Arce. Hablar del municipio de Durán, de sus funcionarios o de su historia es tener que mencionar una serie de hechos relacionados o bien a la violencia o bien a la corrupción. Desde el año 2000, Durán ha tenido apenas 4 alcaldes. Los 4 han sido víctimas, ellos o sus familias directas, de algún atentado o hecho violento. Mariana Mendieta, la primera alcaldesa de la ciudad, fue secuestrada en el 2023. Fue encontrada 3 días después completamente desorientada. Unos días más tarde, su casa fue baleada por desconocidos. Dale una buena agua. Unas semanas después, su hijo, Dalton Narváez, quien también fue alcalde de Durán, sufrió un atentado en el que murió su guardaespaldas. Narváez resultó ileso. El gobierno nacional. Luis Chonillo, el alcalde actual, también fue víctima de un violento atentado al día siguiente de su posesión. Sobrevivió, pero 3 personas de su equipo fueron asesinadas. Y el hecho más reciente es el del asesinato del esposo de Alexandra Arce, también exalcaldesa de Durán. La víctima, Marcelo Molina, llegaba a su casa cuando fue acribillado. Esos son los hechos de violencia, pero también están los que vinculan a los funcionarios con acusaciones de corrupción. Mariana Mendieta, quien fue alcaldesa 2 veces, no terminó su segundo periodo, porque fue investigada por peculado y se emitió contra ella una orden de prisión. Renunció mientras estaba escondida para evitar la justicia. Años después, fue absuelta. Su hijo, Dalton Narváez, también alcalde de Durán, en 2 ocasiones afronta actualmente una orden de prisión que fue dictada en abril. En un examen de Contraloría se detectaron irregularidades en algunos contratos de agua potable y de consultorías. La justicia ordenó su captura. Él huyó, pero la semana pasada fue capturado en Colombia y traído de vuelta al país. Ahora está detenido. Y Alexandra Arce, cuyo esposo acaba de ser asesinado, fue alcaldesa y ahora es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Ella está siendo investigada también por irregularidades detectadas en contratos de agua potable. La Fiscalía la vinculó a ella y a otras personas más en una investigación que habla de posible peculado y un perjuicio al Estado de alrededor de $40 millones.
Son apenas algunos de los hechos que se registran en una ciudad que hoy está entre las más violentas de todo el mundo. Transcurren horas cruciales para un alto al fuego en la Franja de Gaza que permita la liberación de rehenes israelíes. Según agencias internacionales de prensa, negociadores cataríes que actúan como mediadores han entregado el borrador final de un acuerdo tanto a Israel como a Hamás, pero se desconoce si las partes lo aceptarán. En Estados Unidos, la administración Biden espera que la guerra culmine esta semana antes de que Donald Trump asuma el mando. El reporte con Pedro Jiménez. Los ataques en la Franja de Gaza no se detienen y de ayer a hoy dejan otros 19 muertos y 71 heridos. Si son o no los últimos días de este conflicto se sabrá pronto. Depende de que el grupo Hamás y el gobierno de Benjamín Netanyahu acepten los términos de un acuerdo negociado durante meses en Qatar con la mediación de Egipto y una propuesta estadounidense que no se ha concretado en medio de acusaciones entre Israel y Hamás de boicotear la negociación y querer imponer más condiciones. Pero ahora, a una semana de que Joe Biden deje la presidencia, es cuando más se habla de que los diálogos han entrado en una fase decisiva. Lograr un acuerdo lo más rápido posible. Ahora, ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Jake Sullivan asegura además que han coordinado con la entrante administración de Donald Trump para que haya un mensaje unido, más allá de las diferencias políticas. Y esta tarde, en una de las últimas declaraciones de prensa de Biden, este dijo de manera general a dónde conducirá un cese al fuego esta vez. El acuerdo que hemos estructurado libera a los rehenes, detiene los combates, da seguridad a Israel y permite asistencia humanitaria en cantidades significativas para el pueblo palestino. Y añade: ese pueblo merece la paz, Israel también, y una seguridad real. Los rehenes merecen reunirse con sus familias, así que estamos trabajando con urgencia para cerrar esta negociación. El conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque terrorista de Hamás en Israel derivó en una guerra en la Franja de Gaza que deja hasta ahora más de 46.000 muertos y una serie de negociaciones fallidas. Entre la demanda del grupo palestino Hamás de un alto al fuego duradero y el retiro absoluto de las fuerzas de defensa israelíes y la posición del gobierno de Israel, que desde el comienzo de esta guerra ha sido que no se detendrá hasta alcanzar una victoria total. El gobierno brasileño aprobó la ley que prohíbe el uso de celulares en escuelas y colegios. La norma recibió luz verde del Senado el 19 de diciembre y ahora fue sancionada por el presidente Lula da Silva. Los estudiantes no podrán usar sus dispositivos durante clases, entre clases y en los recreos, y se aplica a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y solo podrán hacer uso de ellos en situaciones de peligro o fuerza mayor. Está pendiente un reglamento, pero los establecimientos pueden aplicar la prohibición desde el inicio del año lectivo en febrero. El Ejército implementó un nuevo sistema de reclutamiento para las escuelas de formación. Para este año se abrió el cupo a 1.970 aspirantes que, antes de ser seleccionados, van a recibir capacitación académica y también entrenamiento. Paul Romero con más detalles. El Ejército aprobó un nuevo sistema para el ingreso de aspirantes a oficiales y soldados en las escuelas de formación. Desde este año, antes del proceso de selección, todos los postulantes recibirán capacitación académica en la Escuela Politécnica del Ejército, entrenamiento físico en las unidades militares de 15 de las 24 provincias y se someterán a pruebas de confianza. Las inscripciones para el 2025 iniciaron el 5 de enero. Se busca reclutar 1.695 soldados, 220 oficiales y 60 voluntarios en la Escuela de Selva y Vías, a la que pueden ingresar nativos de comunidades amazónicas. En 8 días se han inscrito 8.600 aspirantes a la Fuerza Terrestre. Hasta el 15 de febrero, cuando termine el plazo, se prevé más de 20.000 personas. Los cursos académicos serán virtuales y se dictarán los sábados materias como matemáticas, español, comunicación e inglés. Las pruebas físicas se realizarán en los recintos militares seleccionados. Uno de los objetivos de este nuevo sistema es depurar el ingreso de oficiales y soldados. Seleccionar desde el inicio, darles un seguimiento, un entrenamiento, una preparación, una capacitación, una nivelación. Los aspirantes deben tener entre 18 y 22 años, ser solteros, no tener antecedentes penales, filiación política, tatuajes de organizaciones delincuenciales. Los tatuajes admitidos serán los considerados inofensivos y en lugares no visibles del cuerpo. Por eso que serán
revisado los tatuajes, en qué consiste el tatuaje, que no pertenezcan a algún grupo delincuencial. La capacitación y entrenamiento de los aspirantes al ejército serán gratuitos. Los que aprueben ingresarán a las escuelas de formación en agosto. Los contribuyentes con deudas en el Servicio de Rentas Internas podrán acceder a un plan excepcional de pagos de hasta 12 meses. Además, desde hoy se receptan inscripciones para el bachillerato acelerado, como le informa Adriana Bermeo en la siguiente nota. Hasta el 7 de febrero, los contribuyentes que tengan deudas con el SRI podrán acceder al plan excepcional de pagos. Es un beneficio que se aplica en impuestos como IVA, ICE y retenciones en la fuente que estén en mora o vencidas al 31 de octubre del 2024. Los usuarios podrán diferir su deuda hasta por 12 meses. La solicitud tendrán que hacerla en la página web del SRI. Si es aceptada, automáticamente se suspenderán los procesos de coactiva y los plazos de cobro. Si se incumple con el pago de una cuota del plan, el SRI dará por terminado el acuerdo. Este lunes, la Fuerza Aérea Ecuatoriana inició el proceso de reclutamiento para oficiales y aerotécnicos. Los aspirantes deben ser ecuatorianos mayores de 18 años y menores de 22, tener título de bachiller, ser soltero y no tener hijos. Las mujeres deben medir al menos 1,63 metros y los hombres 1,65. No deben tener antecedentes penales o estar inmersos en procesos judiciales. Se deben inscribir en la página web reclutamiento.fae.mil.es hasta el 13 de febrero. El municipio de Quito abrió este lunes matrículas para el bachillerato acelerado en modalidad virtual y semipresencial. La convocatoria está dirigida a jóvenes mayores de 18 años y adultos mayores que no han concluido el colegio. Es un programa gratuito que se aplicará en los 11 centros educativos municipales de la capital. Allí se deben inscribir desde hoy. Deben presentar certificados de los 3 últimos años de primaria, certificados de los años aprobados en el colegio, planilla de luz actualizada y copia de cédula. Las inscripciones para 9º y 10º serán la última semana de enero. La Seguridad Social implementó un programa integral que está enfocado en atención de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Carla Delgado informa que el plan brinda un acompañamiento con personal capacitado y también sensibilizado. Enterarse de que su hijo de 7 años estaba siendo abusado fue devastador para Marlene. Aunque había notado ciertos cambios en su comportamiento, fue su pediatra quien encendió las alertas. El impacto fue doble porque también supo quién lo estaba haciendo. Me enteré de un caso de abuso dentro de mi círculo familiar cuando mi hijo tenía 7 años. Fue horrible, me tuvieron que sacar. A mi hijo obviamente no teníamos que darle esa impresión de que algo grave estaba sucediendo. El abusador no amenazaba a su hijo. Según ella, se había ganado su confianza. Se ganan el cariño de los niños, de una u otra forma, sea por medio de juguetes, dulces y demás. Mi hijo quería mucho a esta persona. Y bueno, ya cuando él se comenzó a dar cuenta, porque dentro de terapia le dijeron que eso no estaba bien, sí fue un shock muy duro, cambió completamente su comportamiento. Marlene y su hijo son parte del programa Código 5 del IES, que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Lamentablemente, los pacientes llegan por otras patologías y durante nuestro interrogatorio encontramos este tipo de problemas. ¿Quiénes te protegen? El programa ofrece acompañamiento integral a la víctima y a su entorno. Psicólogos, ginecólogos, pediatras y trabajadores sociales hacen parte del equipo. Trabajan en terapias individuales y grupales. La mayoría son lúdicas. Son las que mejor resultado evidencian en menores según los especialistas. Tenemos niños que por cualquiera de sus características se identifica el rasgo de violencia que ellos tienen. Niños de miradas bajas, de llanto lábil. El programa da asesoramiento legal. Hasta la fecha han presentado 358 denuncias en la Fiscalía por abusos. El Código 5 está funcionando en el Centro de Especialidades de la Mariscal en Quito. Está previsto que este programa se extienda al resto de casas de salud de la Seguridad Social en el país. El sismo de magnitud 5.7 ocurrido anoche se sintió en varios cantones del país. El temblor provocó el colapso de una pared en el Guabo, provincia del Oro, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
El sismo tomó desprevenidos a los ecuatorianos a las 9:20 de la noche de este domingo. Como pudieron, buscaron ponerse a buen recaudo. Así se vio en videos publicados en redes sociales. Fue un temblor de magnitud 5.7 en la escala de Richter, con epicentro a 4.63 kilómetros de Durán y una profundidad de 84 kilómetros. La Secretaría Nacional de Riesgos informó que se sintió en 121 cantones de 15 provincias, con intensidad moderada y leve. Autoridades municipales de Guayaquil revisaron infraestructuras como edificios, túneles y puentes, y no hubo novedades. La única afectación reportada se dio en el Guabo, provincia del Oro, donde la pared de una vivienda de construcción mixta colapsó y una persona resultó herida. El sismo también tomó por sorpresa a los asistentes al debate vicepresidencial que se desarrolló en Guayaquil. El movimiento se dio mientras las candidatas que participaron en la primera ronda daban declaraciones a la prensa. Un equipo de paramédicos atendía un accidente de tránsito en Cuenca al momento del movimiento. El Instituto Geofísico informó que el temblor no fue provocado por efectos del clima, sino por el movimiento de la placa tectónica de Nazca por debajo de la placa continental, lo que genera ondas sísmicas. Aunque hubo reportes de 2 remesones, no fueron 2 temblores, sino un solo evento. Es del mismo sismo, solamente que en el primer caso registramos las ondas P, que son unas ondas más rápidas, las ondas, y después, unos segundos más tarde, llegan las ondas S, que son unas ondas más lentas. Y ese tipo de movimientos suelen ser normales en la región, según el geofísico. El condado de Los Ángeles sigue en alerta máxima por el retorno de los vientos hasta 100 kilómetros por hora y el riesgo de que se reactiven incendios que ya están controlados. Las autoridades también confirman 24 muertos, mientras que miles de voluntarios distribuyen comida, agua y ropa a los damnificados. Imágenes aéreas muestran voluntarios en el estacionamiento de un parque donde se instaló un centro de donaciones a pocos kilómetros al sur del incendio de Eaton. Allí atienden en su mayoría los evacuados de Pasadena, que huyeron del fuego con lo que llevaban puesto. Se instalaron carpas para repartir alimentos, agua, mantas. A este lugar están llegando donaciones desde otros estados. Mientras tanto, miles de bomberos luchan contra reloj para apagar el fuego antes de que los vientos vuelvan a avivar las llamas. Pues según los pronósticos, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora se repetirán desde mañana. De los 6 incendios, 3 ya fueron contenidos. Se mantienen activos los denominados Hertz, Eaton y el más grande, Pacific Palisades, que comenzó el martes y se ha convertido en uno de los desastres naturales más grandes en la historia de Los Ángeles. Las autoridades confirman 24 muertos, una cifra que podría aumentar a medida que continúan revisando las casas destruidas. El toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, decretado hace 2 días para evitar la invasión de propiedades y saqueos, sigue en pie. Además, hay 29 arrestados por presunto intento de robo en las casas evacuadas. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que 53 equipos de inspectores revisan las estructuras dañadas y documentarán cada caso para que los propietarios gestionen el seguro y la reconstrucción de sus viviendas. Luego de eso, iniciará la tarea de retirar los escombros. Ucrania presiona por la liberación de más soldados que son prisioneros de guerra en Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que han capturado a 2 milicianos norcoreanos heridos que combatían del lado ruso durante un enfrentamiento en Kursk y propone canjearlos con Corea del Norte a cambio de la liberación de militares ucranianos. El régimen de Kim Jong-un no ha dado respuesta y más bien los servicios de inteligencia de Corea del Sur aseguran que Corea del Norte ha ordenado a sus soldados suicidarse antes que dejarse atrapar por tropas ucranianas. El Senado de Estados Unidos comenzó una semana de maratónicas audiencias para confirmar o rechazar las nominaciones de Donald Trump para una docena de funcionarios que van a integrar su gabinete. Entre ellos, uno de los puestos más importantes, el de secretario de Estado. Trump ha escogido para el cargo al senador por Florida, Marco Rubio, quien enfrentará el escrutinio de una comisión bipartidista el miércoles. Dada la mayoría republicana en el Senado, se espera que Rubio sea aprobado y posesionado la próxima semana, luego de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero. Será el primer secretario de Estado de ascendencia hispana, con una reconocida y crítica posición respecto a las dictaduras de Venezuela y Cuba.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha pedido a Interpol una orden de difusión roja para capturar al opositor Leopoldo López por apoyar los llamados a una intervención militar extranjera para derrocar a Nicolás Maduro. Saab lo anunció esta mañana en una declaración de prensa. Venezuela lo acusa por instigar acciones armadas contra la República, traición a la patria y conspiración. López salió de Venezuela en 2019 y se exilió en Madrid luego de haber estado detenido 5 años entre la cárcel de Ramo Verde y un tiempo de prisión domiciliaria. Los presos políticos. El movimiento estudiantil universitario de Venezuela declara que la posesión de Nicolás Maduro es ilegítima. 6 centros superiores de estudios se unen a la comunidad que reconoce a Edmundo González como presidente electo. Así también la oposición llama a socavar las bases que mantienen a la dictadura de Maduro. Todos sus mandatos. La juramentación de Nicolás Maduro ha provocado más reacciones de rechazo dentro de Venezuela. El movimiento estudiantil de una serie de universidades públicas y privadas se ha unido en un llamado a desconocer la dictadura. Argumentan que fue un acto ilegítimo porque el Consejo Electoral no cumplió con presentar las actas de resultados. Fijaron su posición en un comunicado emitido de manera conjunta en el fin de semana diciendo: ante la comunidad de estudiantes, el país y la comunidad internacional, rechazamos y desconocemos la juramentación ilegítima perpetrada por el gobierno de Nicolás Maduro el día 10 de enero de 2025. Defendemos y representamos la voluntad del pueblo, la cual se manifestó el pasado 28 de julio y eligió a Edmundo González Urrutia como su representante. Se autocorona dictador. Edmundo González sigue en el exterior después de su exilio en España y de la gira internacional que realizó la semana pasada. Y la líder opositora María Corina Machado declaró que Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado. Aún así, han iniciado una nueva etapa de resistencia y el asambleísta opositor Juan Pablo Guanipa habla de seguir 3 pasos para lograr el cambio político: presión interna, presión internacional y socavación de las bases que todavía sostienen al gorila dictador, dijo en redes sociales. Maduro se escuda en Fuerzas Armadas, ha condecorado a algunas figuras sometidas a sanciones de Estados Unidos, por ejemplo, y por ahora la cúpula militar le ha prometido lealtad. Comienza el mayor peregrinaje del mundo que reúne a 450 millones de devotos en India. En esta ceremonia los fieles se sumergen en aguas de ríos considerados sagrados para lavar sus pecados y librarse del ciclo de reencarnaciones. Las imágenes con Iliana Suárez. Devotos de la religión hindú han dado inicio a un festival que se celebra cada 12 años. Se trata del Maha Kumbh Mela, o el Gran Festival de la Jarra, en el que millones de personas, tanto locales como turistas, se bañan en ríos sagrados para un ritual de purificación. Se sumergen con la creencia de que esto los limpia de los pecados y los libera del moksha, un ciclo de constantes reencarnaciones, y libera el espíritu. El gobierno indio gestionó un gran dispositivo de seguridad con agentes que controlan el avance de las multitudes hacia las regiones de los rituales. En la ciudad de Prayagraj se celebra el evento más grande donde confluyen los ríos Ganges, Yamuna y el Sarasvati. Le sigue en Haridwar, a orillas del río Ganges, en la ciudad Ujjain, a orillas del río Shipra, y Nashik, en las orillas del río Godavar. Además del baño, se realizan meditaciones masivas, así como conferencias, encuentros de gurús y líderes espirituales. El festival tiene una duración de 45 días y se espera que acudan 450 millones de personas. Actividades de teatro y conciertos destacan entre los eventos que pueden disfrutar esta semana ya en Quito, Guayaquil y Cuenca. Tenemos las fechas y los lugares donde se llevarán a cabo. En Quito, este martes a las 6:30 de la tarde se realizará el recital de clarinete con el reconocido ensamble Aymara desde Colombia. Interpretarán obras de Paquito de Rivera, Horacio Salinas, Miguel Bocanegra, entre otros. El evento será en la Casa de la Música y el ingreso es gratuito. En Guayaquil, Habitación 1616, una obra teatral que mezcla cultura y humor. Responde a la duda de ¿qué pasaría si Shakespeare y Cervantes hablan sobre la verdad en medio de egos, secretos y risas?
dirigida por el lojano Santiago Carpio e interpretada por los actores Ricardo Velastegui y Fabo Doja. Estará en la cartelera de Pop-Up de miércoles a sábado. Las funciones son a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. La Universidad de Cuenca, junto al percusionista y compositor colombiano Joan Infante y destacados estudiantes de la carrera de música, presentan el concierto Percusión Cuenca 2025, que promete cautivar al público con su repertorio contemporáneo. Será este jueves 16 de enero a las 19 horas. La entrada es libre. Y vamos a revisar ahora la información meteorológica para este martes 14 de enero. En la región amazónica se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 22 grados y también con un índice de radiación ultravioleta entre 6 y 10, considerados alto y muy alto. Ahora vamos a revisar cuál es el pronóstico del INAMI para la Sierra Ecuatoriana. En esa región se alerta una temperatura máxima de 18 grados centígrados, pero con una mínima de 4 grados, bastante frío. Sin embargo, también se proyecta una radiación ultravioleta máxima de 11, que significa extremadamente alto. Mientras en el territorio de la costa se espera una temperatura entre 33 y 23 grados centígrados con una radiación de nivel 8 considerada muy alta. Ahora el INAMI alerta que hasta este miércoles 15 de enero aumentarán las temperaturas diurnas y también la radiación en la Amazonía, en el sur de la costa y en el norte centro de la sierra. Vamos a una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar. La seguridad y protección del Palacio de Gobierno alteró la movilidad en el centro histórico de Quito. La Casa Militar incrementó el control durante el actual gobierno, pero ¿cómo incide esto en el casco colonial de la capital? Paul Romero con el informe. El atractivo turístico de la Plaza de la Independencia, el Palacio de Carondelet, la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal, algunas de las joyas de la arquitectura colonial de Quito, desluce con las vallas metálicas colocadas en las principales calles de acceso a la Casa Presidencial. El libre tránsito por la García Moreno, Espejo y Chile, que rodean la sede de gobierno, está restringido. Los militares de la Casa Presidencial aducen que así debe ser por el alto riesgo que corre el presidente y su familia. Se ha vuelto cotidiano ver patrullas de militares armados caminando por los pasillos de Carondelet, en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia y otros sitios del centro histórico. Observan a vendedores ambulantes, turistas, habitantes del casco colonial que hasta junio de 2023 realizaban sus actividades cotidianas sin incomodidades. Entonces el propio presidente habló de un plan para matarle tras la declaratoria de conflicto armado interno para enfrentar a 22 grupos considerados por su gobierno como terroristas. La información fue publicada por el periodista John Lee Anderson de la revista estadounidense The New Yorker. Noboa le contó que una docena de sicarios había sido interceptada por la fuerza pública cruzando la frontera desde Colombia, enviados por narcotraficantes. No precisó el desenlace. Desde hace 7 meses la protección del presidente y la de su familia se ha reforzado con unidades de élite militar. Cuando los vehículos oficiales llegan o salen del palacio, se cierran las calles y esto cambió no solo el tránsito en el centro histórico de la capital, también la cotidianidad de los turistas y comerciantes, que algunos cerraron sus negocios y otros no saben qué hacer. Hay preocupación en Machala por la calidad del agua potable. La empresa municipal a cargo afirmó que presentará hoy el plan de contingencia para dotar del servicio mientras está clausurada la planta de tratamiento en la que se halló alta contaminación de arsénico. La gerente de Aguas Machala no está de acuerdo con los resultados, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este lunes el agua potable en 15 barrios de la parroquia Puerto Bolívar en Machala solo llegó por tanqueros. Ocurrió debido a la clausura temporal de la planta de tratamiento de agua potable González Rubio, que abastecía a estos 15 sectores con 12.000 habitantes. El cierre lo hizo la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, asegurando que detectó elevados niveles de arsénico en el agua, que exceden los permitidos, y representa un riesgo para quienes la consumen. Cuenta con una contaminación por metales pesados, en este caso arsénico, en más de un 200% sobre los niveles permitidos. La ARCSA dio 24 horas a la empresa municipal Aguas Machala para que presente un plan de contingencia que garantice la dotación del servicio con líquido de calidad, mientras siga cerrada la planta. El organismo informó a Televistazo que no llegó dicho documento hasta las 4:30 de la tarde de este lunes, hora en la que, según el ente, se cumplía el plazo. El agua salía amarilla
y decían que estaba en tratamiento. Pero la gerente de Aguas Machala no está de acuerdo. Ella afirmó a este noticiero que ARCSA no fijó hora y que sí iban a entregar el plan antes de que termine la jornada de este lunes. Plan que, según la gerente, incluye la distribución a los hogares por tanqueros con agua de la planta potabilizadora El Cambio, pero que no tiene ninguna acción en la planta que está clausurada, porque según sus palabras, un plan de acción o ejecutarle algo a esta planta no hay que hacerle. Tenemos todo, la planta cumple con todo. La gerente no está de acuerdo con los resultados de la ARCSA y dice que la planta González Rubio mantiene un tratamiento que supera lo que exige la norma, pero que las muestras se tomaron en agua cruda, cuando la planta estaba en mantenimiento. El viernes 10 de enero ARCSA tomó nuevas muestras y se esperan los resultados. Para el próximo 30 de enero a las 8:30 de la noche, el fiscal Cristian Fares solicitó al jefe de criminalística de la zona 8 que se cumpla la reconstrucción de los hechos por el caso de desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, Josué, Ismael, Nehemías y Steven. La diligencia arrancará en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, lugar donde fueron aprehendidos los menores por una patrulla militar integrada por 16 uniformados. Luego las autoridades se dirigirán hacia la parroquia Taura del cantón Naranjal en Guayas. También se contempla la presencia de los padres de los 4 menores de edad y testigos de los 16 procesados. 8 personas fueron asesinadas entre domingo y lunes en Guayaquil y Durán, en Guayas y Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Diego Cuenca describe cómo ocurrieron los crímenes. Era la 1 de la tarde cuando un joven de 25 años fue asesinado a tiros al pie de un local comercial en el sector de la Primavera 2, en el cantón Durán. Tras el crimen, la policía realizó 16 allanamientos en busca del sicario. En el operativo hallaron una moto que fue usada por el asesino, que ya fue identificado según las investigaciones de los agentes, quienes también detectaron que ese vehículo fue usado para otro crimen. Eran las 11 de la noche del domingo cuando un grupo de personas se reunía en una de las esquinas de la cooperativa 13 de febrero, en la Floresta 2, en el sur de Guayaquil. Los asesinos llegaron en 3 camionetas y desde una de ellas dispararon contra las víctimas. 2 murieron en el sitio, otras 3 personas fallecieron en un hospital y una más quedó gravemente herida. El múltiple crimen ocurrió donde hay un grafiti que, según la policía, corresponde a grupos delictivos para marcar su territorio. Cerca de esa imagen hallaron 30 restos de bala. En el cantón Buena Fe, en Los Ríos, la policía halló a 2 hombres que fueron asesinados y quemados dentro de un carro. Otros 2 hombres quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital en Quevedo debido a la gravedad de las quemaduras. Inseguridad, el lado débil del poder. Desde hace 3 días está cerrado el hospital Oramas González de Durán. La decisión se tomó porque en la puerta de emergencia de esa casa de salud fue asesinada una persona. Los sicarios la confundieron. Merlin Ochoa informa que 400 pacientes al día son atendidos ahí. Desde el 10 de enero, el Hospital Oramas González permanece cerrado, con candado. La decisión se tomó luego de que la noche del viernes fue asesinado Víctor Carey, de 31 años, junto a la puerta principal. El hombre acudió con su esposa, que estaba delicada de salud. Solo ella ingresó al área de emergencia. Pero horas antes, según la policía, a ese mismo hospital había sido trasladado un hombre baleado que, según los agentes, pertenece a los Chone Killers. A los pocos minutos llegaron 2 hombres en una moto de la banda contraria, los Latin King, y asesinaron a Víctor Caray, quien no tiene antecedentes penales y, según las investigaciones policiales, fue confundido por los criminales. Los trabajadores no han podido ingresar al hospital y dicen que tampoco han recibido algún documento que establezca las disposiciones de la autoridad de salud. Los empleados del centro de salud indican que un promedio de 400 pacientes acuden al día. 100 de ellos son atendidos en el área de emergencia, que funcionaba a las 24 horas. Ahí se brindaba atención a embarazadas, niños y personas con enfermedades catastróficas.
Los usuarios que llegaron en la mañana tuvieron que irse sin ser atendidos. Yo vine porque mi mamá es diabética e hipertensa y ella tuvo que esperar un mes por esa consulta y ahora volver a sacarse. Claro, por call center nos dan otro mes más. El Hospital Oramas González queda en la cooperativa que lleva su mismo nombre. Según trabajos de inteligencia, ahí opera el grupo Latin King. El asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, llevó al presidente Noboa a retomar sus funciones antes de lo previsto. Sin embargo, en su visita de esta mañana a la provincia del Oro, no hubo anuncios contundentes sobre seguridad, solo un acto de entrega de equipo al ejército. Fabricio Lapo nos cuenta más. Aunque el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, llevó al presidente Daniel Noboa a retomar sus funciones antes de lo previsto y hacer a un lado 5 horas de campaña, su visita a El Oro esta mañana no incluyó anuncios contundentes sobre un plan de seguridad. La agenda se limitó a un acto simbólico de entrega de equipos a las Fuerzas Armadas. El evento realizado en el Fuerte Militar Chacras en Machala duró apenas 30 minutos. Durante ese tiempo, Noboa, junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entregó 325 chalecos y cascos. El mandatario ofreció un discurso de 2 minutos con 35 segundos, en el que se limitó a resumir operativos pasados contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. También estuvo presente Víctor Hugo Zárate, comandante general de policía, quien, al ser consultado sobre los avances en la investigación del asesinato del alcalde Eber Ponce, indicó que manejan varias hipótesis, aunque estas no pueden ser reveladas por ser de carácter reservado. Extraoficialmente se conoció que Ponce habría sido víctima de extorsión durante el último mes. Mientras tanto, la Asociación de Municipalidades de El Oro advirtió sobre el temor entre los 13 alcaldes en funciones, que además incrementó después de que anoche el alcalde de Huaquillas alertó sobre una llamada en la que le exigían dinero a cambio de una supuesta seguridad. Aproximadamente son 4 compañeros que no cuentan con custodia. Tenemos compañeros alcaldes y alcaldesas también que le han mermado las custodias. Y Dios mediante, pues se pueda también tener en cuenta este procedimiento para que se pueda restablecer la seguridad de los compañeros. A las 3 de la tarde el presidente Noboa se trasladó al Cantón Pasaje, donde se reunió con representantes de juntas de agua y riego, además del alcalde de la localidad, Giovanni Coronel. El evento no contó con la asistencia de otros alcaldes y tampoco se abordaron temas relacionados con la seguridad. Provincias como Santa Elena, Guayas y El Oro registran altos índices de criminalidad en los primeros días de este mes, pero en general la tasa de homicidios disminuyó en 2024. El gobierno ofrece reforzar la seguridad ciudadana, pero no ha dicho cómo. El sicariato contra autoridades locales es un patrón que se repite cada año. Informa Hernán Higuera. En un año de conflicto armado interno, las cifras de violencia reflejan una leve mejoría, pero no alcanzan para garantizar seguridad y paz en el país. En 2024, la tasa de homicidios bajó de 47.2% a 38.76%. En un año en el que se decretaron 6 estados de excepción. En enero, pese a estar vigente un 7º estado de excepción, el nivel de violencia se ha disparado en Santa Elena, El Oro y Guayas, específicamente Durán. Los asesinatos con estilo sicariato suman 14 en Santa Elena, 10 en El Oro y 12 en Guayas. El asesinato del alcalde de Arenillas este sábado ha hecho que el gobierno piense en reforzar la seguridad en el país. Así dice el decreto con el que reasumió funciones el presidente, pero esta mañana en Machala no dijo cómo lo piensa hacer. En el último año, 5 alcaldes, 4 concejales, 2 fiscales y 3 directores penitenciarios cuentan en los más de 7,000 asesinatos que se registraron en el país en ese año. El pasado 24 de marzo, sicarios asesinaron a la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su comunicador. El 17 de abril asesinaron a José Sánchez, alcalde del cantón Ponce Enríquez. En menos de 48 horas, el alcalde de Portobelo también murió en manos de organizaciones criminales. El fiscal Marcelo Vázquez, quien investigaba el sicariato del alcalde Agustín Intriago, y el fiscal César Suárez, quien indagaba el ataque delictivo a TC Televisión, también están en el registro del sicariato en el Ecuador. Las organizaciones criminales mataron en septiembre a la directora de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza, y a Alex Guerra, director de la cárcel de Sucumbíos. Antes habían eliminado a Damián Paredes, director de la cárcel del Rodeo. El sábado, otro alcalde, Eber Ponce de Arenillas, se sumó a la lista de autoridades a las que las organizaciones criminales pusieron en su mira.
La inseguridad sigue siendo un problema que concierne al país, pero en campaña es un tema que algunos candidatos lo han vuelto político y que en este sentido, por las cifras, puede jugar en contra del presidente, que hizo de la seguridad una de las banderas de su gobierno. Daniel Salcedo, sentenciado en el caso Metástasis, se rehusó a salir de su celda para que lo trasladen a la Corte Nacional y que ofrezca disculpas públicas el pasado viernes. Jacqueline Rodas con los detalles de lo ocurrido. El pasado jueves, Daniel Salcedo se negó a salir de su celda en la cárcel La Roca de Guayaquil para ser trasladado a Quito y cumplir con las disculpas públicas como sentenciado del caso Metástasis. Fue el único de los 11 condenados que no estuvo en la audiencia. Las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la policía y el SNAI movilizaron a su personal y montaron el operativo, pero Salcedo desobedeció la disposición del juez. Su abogado envió un escrito alegando que el centro suspendió los traslados por el asesinato de alias Gordo Mendoza, mano derecha del prófugo Fito, cabecilla de los choneros, hecho que ocurrió un día antes. Sin embargo, la directora de la cárcel La Roca lo desmintió. Envió al juez toda la documentación del operativo y el parte de traslado donde Daniel Salcedo escribió: por seguridad, ya que mi abogado no me ha informado nada de nada. Hubo un muerto y no confío en nadie. Puso su nombre y número de cédula. Hasta el momento, el juez Manuel Cabrera no ha informado si fijará nueva fecha para una audiencia de disculpas públicas solo para Salcedo. Él fue condenado a 40 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Metástasis, pero no le urge cumplir con las demás medidas ordenadas en el fallo porque no es su única sentencia. Tiene otras por fraude procesal, lavado de activos y peculado, la más alta de 13 años de cárcel. Daniel Noboa viajará a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para fortalecer las relaciones. Ecuador ha acudido a ese país para enfrentar la crisis de inseguridad y es su principal socio comercial. Más detalles en el siguiente informe. Daniel Noboa estará en la toma de poder de Donald Trump este lunes 20 de enero en Washington, D.C. El 6 de noviembre de 2024, en su cuenta de X, lo felicitó por ganar las elecciones. Le dijo que el futuro parece prometedor para el continente. Ecuador es uno de los principales socios de Estados Unidos en Latinoamérica. Desde Lenín Moreno y más en el gobierno de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, las relaciones se han enfocado en la cooperación en seguridad, la lucha contra los grupos dedicados al narcotráfico y contra la corrupción. En julio de 2023, los Estados Unidos y Ecuador acordaron una estrategia para fortalecer la colaboración en seguridad. Este convenio, firmado por Luis Lara, ministro de Defensa de Lasso, contempló 4 ejes y Estados Unidos se comprometió en colaborar con más de $3.000 millones. Los ejes fueron modernización de las aeronaves, infraestructura y equipos de las Fuerzas Armadas, implementación de ciberseguridad para mejorar los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, coordinación para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño e impulsar programas para la sostenibilidad del medio ambiente y lucha contra la minería ilegal. Este acuerdo se debe ejecutar hasta el 2030. El último convenio firmado entre ambos países fue en septiembre de 2024 por $25 millones. En él se acordó proporcionar asistencia técnica y fortalecer las capacidades y equipamiento en beneficio de las instituciones de seguridad y justicia. Noboa también ratificó mediante decretos 164 y 165 los acuerdos para cooperación militar y marítima. Gracias a ese acuerdo, desde diciembre de 2024, las tripulaciones de Estados Unidos pueden ingresar a Galápagos para abastecerse y coordinar operaciones de bloqueo de lanchas y aeronaves que transportan narcóticos por el Pacífico, pesca ilegal, tráfico de armas, entre otros delitos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, existe interés por avanzar en la negociación de nuevos acuerdos comerciales, ampliar las exportaciones y estimular la inversión extranjera. El presidente Noboa deberá viajar a la toma de mando de Trump después del debate presidencial que está previsto que termine a las 22 horas del domingo 19 de enero. Elecciones 2025. El Partido Social Cristiano denunció al presidente Daniel Noboa por supuesta infracción electoral ante el Tribunal Contencioso. Patricio Díaz explica cuáles son las acusaciones alegadas por esa organización política.
El Partido Social Cristiano presentó la cuarta denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa, por supuestas infracciones electorales. En el documento que entregaron al Tribunal Contencioso Electoral, Alfredo Serrano, presidente de ese partido, acusa al mandatario de uso de recursos públicos para inducir al voto a su favor durante el discurso en el balcón de Carondelet el pasado 5 de enero. Habría arrengado por su propia victoria en el futuro, dice. Para el Partido Social Cristiano esto implica incumplir la prohibición de que un servidor público haga proselitismo y apunta al posible uso de recursos públicos durante ese acto. En su denuncia, agrega los eventos en los que el presidente participó en los últimos días, en recorridos de avance o inicio de obras. Noboa cayó en infracciones electorales según los socialcristianos y estas se sancionan con multa, destitución o suspensión de los derechos de participación de 2 a 4 años. Esta es la cuarta denuncia que hay contra el presidente. Una, de Luis Felipe Tillería, quedó archivada. Otra, de la Organización de Movimientos Independientes por el voto nulo, tiene que ser aclarada según los jueces. Y la tercera, del candidato presidencial de Unidad Popular Jorge Escala, es similar a la presentada hoy por Alfredo Serrano. En el oficialismo niegan las acusaciones al presidente. No hubo, según dicen, un llamado a votar en Carondelet y tampoco uso de recursos públicos en los eventos en los que ha participado. Como gobierno, como bancada ADN, como Acción Democrática Nacionalista 7, pues estamos actuando en legalidad. Estaremos esperando que el TCE notifique y en el momento en que así sea, como Acción Democrática Nacional y también, como usted señala, el equipo legal del presidente de la República dará la respuesta según el organismo electoral así lo solicite. El Tribunal Contencioso Electoral deberá decidir en los próximos días si admite a trámite estas denuncias. El fin de semana los candidatos recorrieron el país haciendo campaña y movieron sus redes sociales en busca de votos. Esto publicaron como parte de su estrategia electoral. Veamos. Se acerca la fecha del debate entre los candidatos a la presidencia y ellos empiezan a tratar ya el tema en redes sociales. Juan Iván Cueva, por ejemplo, bromea con una foto del ex candidato Bolívar Armijos y dice que él sí está preparado. Los participantes. Francesco Tabaqui, mientras tanto, involucra a la gente en el tema. Él tendrá que hacer una pregunta a Daniel Noboa durante el debate, así que le da a sus seguidores el poder de elegir qué preguntar. ¿Qué quieren que le pregunte? No solo eso, también les pide que decidan cómo debe ir vestido. Sin chaleco, en camisa, con las mangas remangadas. Todo eso es mío. Todo eso es mío. Caerle bien a los votantes es menester y los candidatos lo saben. Jimmy Jairal estuvo acompañado de su esposa durante los recorridos del fin de semana. Bromearon juntos y lo subieron a redes. ¿Quién paga aquí? ¿Quién ganó? Ella. Está dura, pues, hermano. De este verde está hecha esta pepa. También Andrea González hace bromas en las que desliza alguna verdad. Que los políticos en campaña les dan besos, les dan la mano, pero una vez que llegan al poder les dan. Yo sí dijo que me gobierne. Leonidas Isa bromea con el éxito que tiene entre sus seguidoras. Un besito de Isa. Luisa González, después de comprometerse... Luisa González también bromea con recibir un anillo que le dieron las juventudes de la Revolución Ciudadana y luego con celebrar el compromiso a todo pulmón. Las redes de Daniel Noboa se movieron sin pausa durante el fin de semana. En la red X estaban las publicaciones más serias, las del presidente. Si nos fuimos hasta abajo. En Instagram y TikTok, en cambio, están las publicaciones del candidato, en las que bailó, mostró sus tatuajes, hizo bromas, hizo deporte y destacó lo que considera su mayor glow up, siempre al ritmo del reggaetón. Angélica Porras, candidata a jueza constitucional propuesta por la Asamblea Nacional, queda fuera del concurso. La comisión encargada de su renovación parcial aceptó 2 de las 3 impugnaciones presentadas en su contra por la fiscal Diana Salazar y por Santiago Begdach. Ella acusó a la fiscal de supuestamente haber plagiado su tesis doctoral y también fue criticada por defender al ex defensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. La comisión rechazó las impugnaciones a Pamela Aguirre Castro y Claudia Salgado, que siguen en el proceso. La cuchara eléctrica de la empresa japonesa Kirin hace que los alimentos desabridos tengan sabor. Además, WhatsApp cambió el diseño de los avatares dándoles un aspecto más realista. Las noticias tecnológicas en el siguiente reportaje de Ana María Palacios.
La cuchara eléctrica de la empresa japonesa Kirin hace que los alimentos desabridos tengan mejor gusto. Mejora los sabores salados sin agregar sal adicional. Es de plástico y metal. Pesa 60 gramos y funciona con una batería de litio recargable. Fue inventado por la preocupación del dueño de la empresa por el elevado consumo de sal en Japón. Cuesta $127 y esperan venderla en el exterior en los próximos años. WhatsApp cambió el diseño de los avatares, dándoles un aspecto más realista, mejorándolos para que no parezcan caricaturas. Ahora ofrece más opciones de estilo y nuevos peinados. Para crearlo tiene que ingresar a la aplicación y seleccionar ajustes e ingresar en avatar. Ya está disponible en la versión iOS y Android. 8.000 feligreses participaron en el pase del Divino Niño Migrante en Cuenca, una emotiva procesión que recuerda a los azuayos que partieron al extranjero. Bueno, y la tradición unió a familias y amigos en una jornada de fe que culminó con una misa en la Catedral de la Inmaculada. 8.000 feligreses se unieron en el centro de Cuenca para celebrar el pase del Divino Niño Migrante. Una procesión que transforma la nostalgia por los azuayos que partieron al exterior en una muestra de fe y esperanza. Esta tradición, iniciada en 2010 por la cuencana Rosa Puya, con apenas 1.000 participantes, ha crecido significativamente con los familiares y amigos de migrantes ecuatorianos que se unen para pedir por su bienestar. Abuelos y nietos, principalmente de zonas rurales como El Valle y Sircay, iniciaron el recorrido desde la calle Manuel Vega. Sí, para mis tíos, toda mi familia que está allá en los Estados Unidos, para que el niñito migrante siempre les colme de muchas bendiciones. 5 carros alegóricos, personajes representando a la Sagrada Familia y ángeles, junto a 300 estudiantes de 7 colegios, dieron vida a la procesión. Las bandas de guerra retumbaron con tambores, liras y trompetas. 4 grupos de danza añadieron ritmo con sus coreografías al compás de tecnocumbias y sanjuanitos. La procesión recorrió 1 kilómetro por 4 horas, finalizando en la Catedral de la Inmaculada. El templo, completamente lleno, fue el escenario de una Eucaristía que selló la jornada. En Bucaramanga, un grupo de profesionales de la salud realizó una cirugía a un joven de 18 años. Mientras le retiraban un tumor cerebral, el paciente permaneció despierto e incluso tocaba una flauta. La intervención quirúrgica fue todo un éxito. Isaac Rivera, de nuestra cadena aliada Noticias Caracol, habló con los cirujanos que formaron parte de esta operación. Fueron 5 horas de intervención en donde el paciente estaba no solo tocando la flauta, sino hablando y leyendo mientras un grupo de profesionales de la salud lo operaban de un tumor cerebral. Hoy en día, las cirugías cerebrales buscan que el paciente no pierda funciones neurológicas. Muchas veces estos tumores infiltran áreas que nosotros denominamos elocuentes y estas áreas deberían ser preservadas. De esta manera, gracias a la música que tocaba el paciente, los cirujanos determinaron qué parte del cerebro podían operar. Es decir, si la música sonaba bien, significaba que el área que estaban manipulando sí podía ser intervenida. Con esto se puede hacer una resección del tumor completamente segura y dentro de lo que estamos evaluando muchas de las características que poseemos en ella, como la repetición, la nominación, la memoria, la elocuencia. Este tipo de cirugías demuestra la increíble capacidad del cerebro para realizar tareas complejas incluso en condiciones críticas. Lo que hemos logrado es que el paciente preserve su función neurológica, su lenguaje, la interpretación del lenguaje e incluso la parte motora del lenguaje en un área que era muy complicada. La operación, que fue todo un éxito, permitió que después de 4 días Walter Spitia fuera dado de alta. El tumor que tenía le ocasionaba episodios de olvido, pero con la cirugía no solo mejorará su memoria, sino que conservará su capacidad para tocar la flauta. Ed Sheeran visita escuelas y grupos juveniles en Londres y sorprendió a los alumnos con la interpretación de sus éxitos como Shape of You.
Además, conversó y se tomó fotos con ellos. Es una forma de incentivar a los jóvenes y niños para que interpreten música. Y con la ayuda de su fundación intenta que tengan acceso a una educación musical de alta calidad. Shakira será la imagen oficial del Carnaval de Barranquilla 2025. Es un homenaje por su contribución a visibilizar el lugar donde nació. En el evento declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, conmemorará los 20 años de la expresión En Barranquilla se baila así. Es parte de su tema Hips Don't Lie. Gracias por su sintonía. Mañana en Contacto Directo, Daniel Pontón, experto en temas de violencia y criminalidad, para analizar por qué la inseguridad sigue siendo el lado débil del poder político y militar en Ecuador. Además, Leonardo Lazo, experto en comunicación política, para analizar si en la campaña electoral pueden subir a la tarima ganadora otros candidatos. Los esperamos, amigos, en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com. Buenas noches.